Hola, bienvenidos a la segunda sesión del curso Biotecnología de Nutracéuticos y Fármacos. El día de hoy vamos a ver un tema sumamente relevante, el síndrome metabólico, la obesidad y la diabetes. Y este tema en particular es de suma importancia para nuestro país porque México es uno de los países con mayor índice de obesidad en el mundo y por consiguiente también uno de los países con mayor síndrome metabólico en el mundo. Esa síndrome metabólico, esa obesidad está originando enfermedades crónico-degenerativas que son la principal causa de muerte en nuestro país. Aproximadamente el 43% de la población que muere en nuestro país es debido a enfermedades crónico-degenerativas como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, el cáncer. Y estas enfermedades, principalmente las dos primeras, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus, son resultado de la obesidad. ¿Y cuándo vamos a generar obesidad en el cuerpo? Cuando tenemos un consumo excesivo de calorías, cuando consumimos más calorías que las que quemamos diariamente con nuestra actividad física. Con esa obesidad se desarrolla el síndrome metabólico y eso va a originar la muerte en nuestra población. ¿A qué se debe principalmente? Pues a nuestros malos hábitos alimenticios, como lo comenté, al consumo excesivo de calorías y a la falta de actividad física. Y bueno, en sí, ¿cómo se define el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es una manifestación de un conjunto de enfermedades o factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares en un humano. En México somos 52 millones de obesos y ahorita vamos a ver que la obesidad es la causante o la que inicia todo este síndrome metabólico. ¿Y qué es la obesidad? Pues es el exceso de tejido adiposo en el cuerpo. Como les comento, es un factor de riesgo, el principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares. Curiosamente, en culturas prehistóricas y también en el periodo moderno temprano se asociaba a la obesidad con algo positivo. Por ejemplo, en las culturas prehistóricas era un símbolo de fuerza y fertilidad. Y en el periodo moderno temprano era un símbolo de opulencia en las culturas europeas. Posteriormente, ya en la cultura moderna occidental y en la cultura contemporánea occidental, ya se desaprueba la obesidad y se toma a la figura delgada como parte del proceso de globalización. Esto, pues desafortunadamente, ha conllevado al desarrollo de otro tipo de enfermedades como la bulimia, la anorexia, etcétera. Este es un mapa de cómo está México en el mundo en relación con la obesidad y como podemos darnos cuenta, pues somos de los países con mayor obesidad en el mundo. ¿Cómo podemos saber si ya estamos desarrollando obesidad? Pues midiendo estos 4 parámetros están el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, el índice de cintura-cadera y el porciento de grasa corporal. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver que es importante medirlos los 4 porque se complementan los valores unos con otros. Para determinar el índice de masa corporal tenemos que pesarnos, tenemos que medirnos y vamos a dividir nuestro peso en kilogramos entre la altura en metros, esto elevado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, una persona que pesa 75 kilogramos y mide 1,80 metros, vamos a dividir 75 entre 1,8 al cuadrado y esa persona va a tener un índice de masa corporal de 23.148. Y este valor que nos dice, pues el índice de masa corporal ideal es de 22.5. Entonces, para calcular nuestro peso ideal, vamos a multiplicar 22.5 por nuestra altura en metros elevado al cuadrado y eso nos va a decir cuál sería nuestro peso ideal. Ahora, ya con ese valor, ya que calculamos nuestro índice de masa corporal actual, vamos a saber cuál es nuestra situación. Si tenemos un índice de masa corporal menor a 18.5, quiere decir que estamos en bajo peso. Si tenemos un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9, estamos en un peso normal. Arriba de 25, entre 25 y 29.9, tenemos sobrepeso.
Entre 30 y 34.9 somos obesos clase 1, entre 35 y 39.9 obesos clase 2, y arriba de 40 ya es obesidad mórbida. Siguiendo este parámetro, el índice de masa corporal, aproximadamente el 70% de la población mexicana tiene un peso inadecuado. O sea, estamos en sobrepeso. ¿Cuáles son las limitantes del índice de masa corporal? Pues que no va a distinguir el peso de la persona si es un peso que proviene de masa muscular, si es un peso que proviene de la grasa. Tampoco nos va a decir el tipo de obesidad que tenemos, si es una obesidad tipo central, es decir, la acumulación de grasa en la región abdominal, o si es una obesidad tipo ginecoide, que es la acumulación de grasa en las caderas, como lo estamos viendo aquí en estas dos imágenes. A la central también se le conoce como obesidad tipo androide, y a la obesidad ginecoide también se le conoce como obesidad tipo pera. Es la obesidad tipo manzana y la obesidad tipo pera. Esta es una medida que es inexacta también para atletas, para niños, para ancianos. ¿Por qué? Porque los atletas tienen más masa muscular, entonces el peso no distingue si es peso de grasa o de proteína o de masa muscular. En los niños también tienen más grasa corporal antes de la pubertad, y en el caso de los ancianos, pues tienen atrofia muscular y además tienen osteoporosis. Entonces, por eso es importante complementarlo con otras medidas, como por ejemplo la circunferencia de la cintura. Esta se va a medir colocando una cinta métrica alrededor de la cintura y debajo de la caja torácica. Una circunferencia de cintura en mujeres arriba de 88 centímetros ya va a ser obesidad, y en hombres arriba de 101.6 centímetros ya es un indicador de que estamos desarrollando obesidad. Y si seguimos este parámetro, aproximadamente el 75.8% de los mexicanos tienen obesidad. Fíjense la gravedad del problema de nuestro país en cuanto a síndrome metabólico. Otro parámetro importante a medir es la circunferencia cintura-cadera. ¿Por qué? Porque esta nos puede decir si nuestra obesidad es tipo manzana o tipo pera, es decir, tipo androide o tipo ginecoide. Y este valor se calcula pues midiendo la circunferencia de la cintura, la dividimos entre la circunferencia de la cadera, y si da el valor arriba de 0.8, quiere decir que tenemos una obesidad tipo androide, y si da menor a 0.8, quiere decir que es una obesidad tipo pera. Ahora, la obesidad tipo androide, que es la que vemos aquí en esta imagen, es la que se relaciona con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Un indicador, yo creo que de los más confiables, si no es que el más confiable de todos, es el porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa, la mejor forma de medirlo es a través del pliegue cutáneo para determinar el grueso de la capa subcutánea. Lo hacen generalmente los nutriólogos. Ellos toman el grueso de la capa subcutánea de varias partes del cuerpo, sacan el promedio y te pueden decir cuál es el porcentaje de grasa en tu cuerpo. Hay otros instrumentos, otros dispositivos médicos que utilizan como principio la impedancia bioeléctrica, que también pues dan una buena idea del porcentaje de grasa. Sin embargo, en este tipo de equipos sí varía mucho el resultado dependiendo del porcentaje de agua que tengamos en el cuerpo. Entonces, la mejor forma de saber el porcentaje de grasa es a través del pliegue cutáneo. Si tenemos un porcentaje de grasa arriba de 25% los hombres, ya consideramos que tenemos obesidad, y en el caso de las mujeres, arriba de 30% ya se considera que tienen obesidad. Ahora, ya en combinación, todos esos factores que vimos ahorita en la presentación, circunferencia de cintura arriba de 101.6 en hombres, arriba de 88 centímetros en mujeres, la relación cintura-cadera arriba de 0.9 en hombres, arriba de 0.85 en mujeres, porcentaje de grasa corporal arriba de 25 en hombres y arriba de 30 en mujeres, y el índice de masa corporal arriba de 25. Si tenemos todos esos parámetros presentes en nuestro cuerpo, esos valores, ya es muy probable que vamos a empezar a desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, es decir, vamos a empezar a desarrollar el síndrome metabólico. Ahora, aquí es donde los nutracéuticos juegan
papel muy, muy importante. ¿Por qué? Porque los nutracéuticos nos pueden ayudar a prevenir esas enfermedades que se desencadenan por el síndrome metabólico. Actualmente en nuestro país, por falta de estrategias de prevención, más de 40,000 millones de pesos anuales están destinados al tratamiento de las enfermedades derivadas del síndrome metabólico. Entonces es un gasto muy, muy grande del sector salud que se utilizan para el tratamiento de estas enfermedades. Y a través del uso de nutracéuticos nosotros podemos prevenir estas enfermedades. Hay países ya desarrollados como Alemania, Estados Unidos, que tienen conciencia de la importancia de los nutracéuticos y ya muchas personas lo toman como estilo de vida, el consumo de estos compuestos nutracéuticos, ya sea a través de alimentos nutracéuticos o de suplementos alimenticios. Y por eso es que el mercado de los nutracéuticos cada vez es más y más grande, ¿no? Ahorita es de 300 billones de dólares, como lo vimos en la sesión anterior, y se estima un crecimiento anual del 14.7%. Ahora, la mejor forma de prevenirlo es previniendo la obesidad, y la única manera en que podemos prevenir la obesidad es alimentándonos correctamente. ¿Cómo le podemos hacer para alimentarnos correctamente? Principalmente se tiene que orientar desde los niños, desde la educación básica. Debemos de educar a los niños de qué es lo que sí deben comer, qué es lo que deben de comer en pocas cantidades para evitar el desarrollo de la obesidad. Si los educamos bien, vamos a poder prevenir muchas enfermedades que están ahorita pues matando a nuestra población, y especialmente ahorita en épocas de coronavirus, en épocas de COVID, nos hemos dado cuenta que las personas que tienen síndrome metabólico son las que presentan cuadros de COVID más graves. Entonces, la relevancia de prevenir estas enfermedades no solamente está en lo que ya se conoce del desarrollo de obesidad, diabetes, hipertensión, sino que también al reprimir el sistema inmune, al tener el síndrome metabólico, vamos a estar más propensos a desarrollar cuadros clínicos más severos de enfermedades como el coronavirus. Entonces, aquí la importancia del consumo de estos nutracéuticos, la importancia de educar a la población, principalmente la educación, lo que va a hacer que podamos prevenir este problema de obesidad. Bueno, el peso corporal, como ya lo comentamos anteriormente, es una función del gasto de energía y del consumo de nutrimientos en un periodo de tiempo. Para poder tener nuestro peso ideal, el balance de energía debe ser igual a cero, es decir, lo que consumimos de alimentos, las calorías consumidas, deben de ser igual al gasto de energía que se da por el metabolismo basal, el ejercicio y la actividad física. Ahorita vamos a pasar a ver un video en el que se explica el por qué la gente siempre está muy ansiosa por estar consumiendo carbohidratos y a qué se debe desde el punto de vista de la química cerebral que una persona tiene esa ansiedad por estar consumiendo carbohidratos. Vamos a ver un compuesto que se llama serotonina, que van a hablar mucho en el siguiente video que vamos a ver. En la Edad Media, la gula era uno de los 7 pecados capitales. Comer siempre ha sido uno de los mayores placeres de la vida, pero quizás el pecado es la perversión de los apetitos naturales del ser humano. La comida abundante y exótica nos hace sentirnos de una manera especial. A mayor capacidad de elección, mayor excitación. Si a alguien se le ofrecen 4 comidas diferentes, comerá un 70% más que si solo tuviera delante un plato. Verdaderamente, la variedad es la sal de la vida, hasta que nos excedemos. No podía controlar lo que comía ni un solo día. Era incontrolable, no podía. Me levantaba todos los días y me decía que lo haría. Pero era imposible. Me apunté a un gimnasio, pero al final nunca fui. Eileen Maguire, una ejecutiva muy atareada del campo de la administración universitaria, podía mantener bajo control un trabajo importante, pero no su peso. Es increíble. No sé cómo lo he hecho. No tenía el más mínimo sentido de la proporción. A veces comía y comía puré de patata sin darme cuenta de que era la ración de 6. Eileen no está sola. Según datos de la Asociación Médica de los Estados Unidos, más del 50% de los norteamericanos tienen exceso de peso y casi el 22% son obesos. Aunque parezca increíble, la obesidad mata a 300.000 norteamericanos al año.
Me atiborraba de comida. Llegaba a casa y me comía 2 litros de helado o 4 bocadillos de mantequilla de cacahuete. Durante años, Dan Boydon y su esposa Janet convivieron con el hábito compulsivo de Dan. En los restaurantes y en casa, Dan encontraba consuelo en la comida. Y era siempre la clase de comida equivocada la que le llevaba por los caminos de la tentación. Solo estoy echando un vistazo a las cosas que no puedo comer. Me encantaban las tortillas de queso, con un montón de queso. Pero tuve que dejarlo. Cualquier cosa con un alto contenido en grasa está fuera de la lista. ¿Por qué Dan y Eileen eran incapaces de controlar lo que comían? ¿Era simplemente un caso de falta de voluntad o se trataba más bien de una obsesión por la comida? Dan solía sentirse asqueado, incluso con ganas de vomitar después de atiborrarse de un plato de comida grasienta. Parecía una locura. Ni siquiera le gustaba comer demasiado, pero algo le obligaba. Desesperado por su exceso de peso, Dan se apuntó al programa Triad, basado en 3 puntos: dieta, ejercicio y apoyo psicológico. En Triad descubrió que nuestro problema no es simplemente evitar la tentación que nos rodea. La tentación también proviene de nuestro interior. Hemos comprobado que mucha gente, cuando come de más, no lo hace porque tenga hambre física, sino que come porque sus mandíbulas suspiran por algo que les haga sentirse mejor. Cuando estaba sola y triste, cuando llegaba a casa, estaba sola y no había nadie más, entonces estábamos solo yo y las patatas fritas, o las palomitas. No tenía hambre, no era que tuviera hambre, sino que estaba utilizando la comida como un método para automedicarme. Cuando comemos nos sentimos bien, porque la comida abre el sendero del placer en nuestro cerebro, al desencadenar la liberación de un componente químico del cerebro que puede llevarnos más que ningún otro al resbaladizo terreno de la gula. Es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que regula nuestro estado de ánimo. También nos indica cuando hemos comido suficiente. Pero para algunas personas nunca es suficiente. Si nuestros genes pueden afectar al cerebro, también pueden actuar sobre nuestra química cerebral. Algunas personas necesitan más serotonina que otras. Algunos alimentos provocan la liberación de serotonina en el cerebro, por lo que la comida se convierte en una obsesión. Un deseo incontenible de serotonina lleva a estas personas al exceso. Necesitan un tipo de comida que se denomina carbohidratos. La razón por la que comen carbohidratos es que estas sustancias, al ser digeridas, producen serotonina. Y cuando se produce serotonina, su papel como regulador del estado de ánimo hace que el comedor se sienta mejor. Por eso, cuando nos sentimos decaídos, comemos chocolate o un pastel de crema en lugar de verduras cocidas. Los carbohidratos son los azúcares digeribles y los almidones de nuestros alimentos, y nos proporcionan nuestra mayor fuente de energía. Pero debemos mantener un consumo equilibrado de carbohidratos o aumentaremos de peso. Esto explicaría por qué la obesidad aumenta cada vez más en los Estados Unidos y en otras sociedades occidentales. Para Dan Boynton, la relación entre serotonina y carbohidratos resolvió el exasperante misterio de su insaciable ansia de comer, aunque no tuviera hambre. Cuando comes alimentos de alto contenido en grasa, se te sedan los sentimientos. Eliminas parte, digamos, de la angustia que puedas sentir. Así que sucede como con el alcohol o como sucede con las drogas. Es una manera de desconectarte. En el programa Triad, Dan comprendió que comer le ayudaba a encubrir los malos momentos de su trabajo y de su pasado, lo que le hacía sentirse mal. Y también que es un comedor compulsivo emocional. Las principales causas de esta ingestión excesiva de alimentos están relacionadas con el estrés, la ira, la irritación, el agotamiento, las largas jornadas laborales y el poco tiempo para la intimidad y el descanso. Creo que para mí la comida siempre era una manera de consolarme. Siempre he tenido un trabajo muy estresante, con mucha responsabilidad. La comida me servía para consolarme o, en cierto modo, para sedarme. Hay un
grupo de personas muy numeroso que son vulnerables a todo esto. Son las mujeres. La razón por la que las mujeres tienden a consumir carbohidratos en mucha más cantidad que los hombres es porque los niveles de serotonina en el cerebro de la mujer son menores que en el del hombre. Así que cuando están estresadas y esto provoca una disminución de la serotonina, son mucho más sensibles a esa disminución de lo que podría serlo un hombre. Por eso necesitan comer un pastel de chocolate, unas galletas o un pollo cuando están deprimidas. Mientras que un hombre no siente la necesidad de comer nada porque sus niveles de serotonina siguen siendo los adecuados. Necesitas uno para esta semana. ¿Eh? Al igual que Dan, Eileen encontró la salvación en el programa Triad. El programa Triad, que se basa en el conocimiento científico de nuestra química cerebral, hace comprender a la gente por qué prefiere determinado tipo de comida. El ejercicio nos ayuda. ¿Qué tal esta semana? Unas 4 veces. ¿Veces? He paseado entre 45 minutos y 1 hora. Muy bien. Además de hacer ejercicio y controlar su peso, los pacientes de Triad beben antes de cada comida un compuesto rico en carbohidratos y elaborado especialmente. El sabor puede que no excite las papilas gustativas, pero los carbohidratos concentrados ejercen el efecto deseado. Satisface el ansia de serotonina con una bebida sin grasa. Cuando se sientan a comer, a los comedores compulsivos ya no les apetecen las hamburguesas ni las patatas fritas. Saber que hay maneras de conseguir la serotonina, además de mediante medicamentos, es genial. ¿Lo es? La verdad, a mí me ha cambiado. Dan está siguiendo gustosamente los 3 puntos del tratamiento Triad. El ejercicio diario, que puede ser simplemente trabajar en el jardín, y una dieta sana le están ayudando a atajar su problema de raíz. El apoyo psicológico le ayuda a sobrellevar estos pensamientos y sentimientos difíciles que todavía le preocupan, haciendo que salgan a la luz en lugar de guardárselos dentro. La cuestión es que ya no soy un gordo ceboso, y eso es estupendo. Es genial. Subo las escaleras sin dificultad, puedo practicar deporte mucho mejor que antes. Me siento mejor, más sano, tengo más energía. Realmente ha funcionado. El nuevo Dan Boynton no es solo un hombre más delgado, sino también más feliz. Bueno, pues como vimos en el video, la razón por la cual una persona tiende a consumir muchos carbohidratos es para inducir la generación de serotonina, incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, y la serotonina pues es la hormona de la felicidad. Desafortunadamente, una de las razones por las cuales una persona trata de consumir muchos carbohidratos es para prevenir pues una de las principales enfermedades que tenemos ahorita en la población, que es la depresión, la ansiedad y esa necesidad de tener serotonina en el cerebro. Y como vimos en el video también, las mujeres son más propensas a desarrollar obesidad. ¿Por qué? Porque tienen niveles menores de serotonina en el cerebro y necesitan consumir una mayor cantidad de carbohidratos. Pero bueno, al final la obesidad es una combinación de factores genéticos y de factores ambientales. Los que vimos ahorita en el video están más relacionados a factores ambientales, que es relacionado con nuestro comportamiento, con los alimentos que tenemos a nuestro alrededor y cómo tenemos ese comportamiento alimenticio. Entonces ahorita, más adelante vamos a hablar sobre los factores genéticos. Pero bueno, un punto interesante que es importante que conozcamos antes de pasar a los factores genéticos es el desarrollo de células grasas en el cuerpo. El desarrollo del tejido adiposo ocurre principalmente durante la infancia tardía y la pubertad. Entonces de ahí viene qué tan propenso puede ser un niño a desarrollar obesidad. Ahorita vamos a ver más adelante que las células adiposas se generan en el cuerpo. Una vez que se generan durante la infancia tardía y la pubertad, es donde se genera la mayor cantidad de tejido adiposo, vamos a tener esa maquinaria necesaria para poder acumular grasa. Entonces, una persona que consume un alimento alto en grasa va a tener esas células adiposas listas para poder acumular esa grasa, y esas células adiposas se van a generar en la infancia tardía y la pubertad. Ahora, si una persona se pone a dieta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esas células adiposas se van a desinflar,
pero no se van a morir, entonces van a estar esperando que la persona de nuevo consuma grasa para volver a inflarse, y si hay un consumo excesivo de calorías, se van a seguir multiplicando esas células adiposas. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la pubertad y en la infancia, de tener un consumo adecuado de calorías, porque ahí viene mucho la tendencia a que una persona pueda subir más rápido de peso o pueda acumular mayor cantidad de grasa. Son muy pocos los compuestos que se ha demostrado hasta ahorita, compuestos nutracéuticos que tengan la capacidad de inducir apoptosis en células adiposas. Solamente lo que puede hacer que se te eliminen las células adiposas del cuerpo es a través de una liposucción, haciendo la eliminación del tejido graso. Entonces aquí hay un esquema en donde se representa cómo se incrementa el número de células adiposas durante la infancia y la pubertad, cómo se van inflando esas células y cómo se deshinchan una vez que nos ponemos a dieta, pero ahí están listas las células para acumular grasa una vez que empecemos a consumir alimentos de forma inadecuada. Ahora, la enzima que se encarga de acumular grasa en el tejido adiposo se llama lipoproteína lipasa. Esta enzima promueve el almacenamiento de grasa en células adiposas y músculo. Las personas obesas tienen una actividad más alta de lipoproteína lipasa. En la siguiente sesión vamos a ver el metabolismo de las grasas y cómo se acumulan en el cuerpo, y vamos a ver la importancia de esta enzima, que lo que hace es desbaratar a las lipoproteínas que trasladan a la grasa en el cuerpo y hacen que sea más eficiente la acumulación de grasa en el tejido adiposo. Entonces, una persona que se pone a dieta y empieza a perder grasa, automáticamente el cuerpo va a empezar a tener mayor actividad de la lipoproteína lipasa para poder acumular más eficientemente la grasa que consume la persona, porque está consumiendo menor cantidad de grasa. De hecho, esta enzima, la lipoproteína lipasa, es la encargada, es regulada por las hormonas, es regulada por los estrógenos, por la testosterona, y por eso es que las mujeres generan un tipo de obesidad más tipo pera, porque los estrógenos activan la lipoproteína lipasa en pecho, caderas y muslo, y en el caso de los hombres activa la lipoproteína lipasa en el abdomen, entonces somos más propensos a desarrollar obesidad tipo manzana. Ahora, la lipoproteína lipasa puede explicar por qué algunas personas que pierden peso lo recuperan rápidamente. ¿Por qué? Por lo que les comenté, una persona que está a dieta va a tener una actividad todavía más acelerada de la lipoproteína lipasa para tratar de compensar la grasa que está perdiendo del tejido adiposo. Ahora, las causas genéticas de la obesidad, que es el otro tema que es muy relevante en la sesión del día de hoy. A pesar de que los factores ambientales son los preponderantes para el desarrollo de la obesidad, también hay factores genéticos muy importantes que determinan el desarrollo de la obesidad. Uno de ellos es la leptina. Cuando una persona tiene una mutación en el gen OB, que es el que produce la leptina, esta persona va a tender a desarrollar obesidad. ¿Qué es la leptina? La leptina es un neurotransmisor, es secretado por los adipocitos y es el que envía al cerebro la sensación de saciedad. Entonces, una persona que tiene mutado el gen OB va a producir una leptina que no es funcional. Entonces, al momento de llegar al cerebro, el cerebro no va a reconocer a esa proteína, o simplemente la persona no la va a producir, la leptina, y nunca va a tener una sensación de saciedad. Entonces va a continuar comiendo, y todo el tiempo esa persona va a tener hambre. Ahorita lo que vamos a hacer es ver un video de las personas que descubrieron a la leptina, un documental de Discovery Channel también, en donde se muestra la importancia de este neurotransmisor que indica la saciedad en las personas, y cómo es que hay algunas personas, muy reducido el número de personas, pero sí existe personas que nacen con una mutación en el gen OB y que nunca tienen saciedad. Los científicos sabían que el hipotálamo estaba muy relacionado con el apetito, pero tras décadas de investigación seguían sin saber dónde estaba y qué era lo que producía esos desórdenes alimentarios.
hasta que dieron con una gran pista. Este ratón no ha dejado de comer desde que nació. En el laboratorio Jackson de Maine crían millones de ratones al año y de vez en cuando aparece un ratón al que ellos llaman variante. Y por medio de ciertos experimentos de reproducción pudieron establecer que el motivo de la existencia de determinada variante es la existencia de un gen defectuoso. Así, mientras un ratón normal tiene este aspecto, un día de 1950 apareció un ratón que tenía este otro. Como observarán, se trata de un ratón bastante obeso. Friedman dedicó 10 años a comparar el ratón obeso con otros ratones delgados. Y descubrió algo en los ratones delgados. Y en un lugar totalmente inesperado. Las células de la grasa. Si comemos en exceso, las células de la grasa se hinchan como globos para contener más y más grasa. En este escáner del cuerpo de una mujer, las células de la grasa están sobre todo alrededor de la capa exterior. En los hombres la grasa se acumula en los órganos internos. El equipo de Friedman descubrió una hormona desconocida hasta entonces. Leptina. Durante los últimos 50 años se ha creído que la célula de la grasa era una célula muy aburrida, una especie de sala de almacenamiento, un ente seboso e inactivo con muy pocas luces en comparación a las inteligentes células del cerebro, las células de los nervios o a las células endocrinas, las células que producen hormonas. Descubrir que la célula de la grasa produce una hormona y que participa activamente en una red de comunicación supuso una auténtica revolución. Ha cambiado nuestra percepción de los tejidos adiposos. No es una célula tan estúpida como creíamos. La célula estúpida ha resultado ser un sistema inteligente de almacenamiento. Las células de la grasa de los ratones delgados estaban manufacturando grandes cantidades de leptina. Pero los investigadores no tardaron en descubrir que los ratones obesos carecían de leptina. Así que Friedman les dio leptina a los ratones obesos para ver si dejaban de comer. Los resultados de las inyecciones fueron concluyentes. Los ratones perdieron el 30% de su peso al cabo de 2 semanas y el 40% después de 4 semanas. La investigación de Jeff Freeman apareció publicada en Nature en diciembre de 1994. Y nada más leerla me di cuenta de que se trataba de un descubrimiento seminal. Pensé que era posible que gracias a su descubrimiento estuviésemos más cerca de entender la función que tienen las moléculas a la hora de controlar el peso corporal. Reconozco que se me erizó el vello de la nuca. Fue una lectura muy interesante. En un país en el que 1 de cada 3 adultos tiene sobrepeso, la noticia de que la leptina hacía adelgazar a los ratones en cuestión de semanas obtuvo un enorme eco popular. Los investigadores sostuvieron la hipótesis de que la hormona leptina era una molécula mensajera. Viajaba a través de la sangre hasta llegar al cerebro. Según ellos, una vez en el cerebro pasaba información al hipotálamo, ordenándole que apagara el interruptor del apetito. La respuesta estaba dentro de la cámara frigorífica. Se trataba de 2 muestras de sangre que iban a pasar a la historia de la medicina. Las muestras llevaban 9 meses esperando. Hasta el descubrimiento de la leptina, la dirección del laboratorio no había estado interesada en investigar las causas de la obesidad. Yo no sabía cómo seguir avanzando. Sencillamente lo ignoré como problema científico. Leía lo que se publicaba, pero no estaba especialmente interesado. Creo que este tipo de investigaciones avanzan cuando alguien hace posible ese avance por medio de un gran descubrimiento. En ese sentido, creo que el descubrimiento de la leptina fue de una importancia crucial en el tema de la obesidad. El profesor O'Reilly contrató a una nueva investigadora para que le ayudara en el laboratorio. Quería que se dedicara a buscar la hormona leptina.
Le pregunté al profesor O'Reilly a quién quería que le midiera los niveles de leptina y me dijo que tenía un par de pacientes sobre los que siempre se había preguntado cuáles serían sus niveles de leptina, así que nos decidimos a recuperar sus muestras del fondo del frigorífico. El profesor O'Reilly siempre se había mostrado interesado en estos niños porque había algo inusual en ellos. Se trataba de dos niños de una misma familia que habían sido muy obesos desde una edad muy temprana. Según los resultados de todas las pruebas convencionales, eran unos chicos normales, pero había algo que no encajaba. Era la primera vez que la doctora Faruqi realizaba la prueba. Si descubría que no había leptina en las muestras, eso podría significar que esa era la causa de la obesidad de los dos primos. Sería la primera prueba de que la leptina desempeña un papel vital a la hora de controlar el apetito, no solo en los ratones, sino también en los humanos. A la mañana siguiente le comunicó a su jefe su descubrimiento. No había leptina en la primera muestra de sangre. Fui a verle con los resultados y le dije, creo que puedo medir los niveles de leptina, pero es muy extraño porque en la muestra de sangre de esta paciente parece que no hay leptina y sin embargo creo que es una niña muy obesa y él exclamó, oh Dios mío, ¿sabes lo que significa? La prueba tenía una serie de implicaciones muy interesantes. La primera era que la leptina era tan importante para los seres humanos como para los ratones. Y la segunda era que se había encontrado el primer defecto genético en los humanos causante de la obesidad. Era la primera prueba que demostraba que podías ser muy obeso sin que ello fuera conscientemente tu culpa, simplemente por culpa de un defecto en tus genes. Yo estaba nerviosa, temía haber cometido un error que alimentara su esperanza y la del resto del mundo, así que le dije en bromas que si no había realizado la prueba correctamente yo tendría que dimitir, pero él no parecía dispuesto a darme la oportunidad, me dijo que si me había equivocado me despediría. La niña estaba tan obesa que el exceso de peso había hecho que le fallaran las articulaciones de las rodillas. Y no había duda de que los dos tenían un apetito voraz. Nada parecía poder saciar su hambre. Los padres de los niños accedieron a que la doctora Faruqi les extrajera nuevas muestras de sangre para confirmar sus resultados. No había cometido ningún error. Los niños no tenían leptina. Le dije que tenía buenas y malas noticias. Él me miró sorprendido como diciendo, oh, no me digas que hiciste mal la prueba. Y yo le dije, la buena noticia es que he repetido la prueba y el resultado es el mismo. Estos dos niños no tienen leptina en la sangre. ¿Y cuál es la mala noticia?, me preguntó. La mala noticia es que no puede despedirme. Administraron leptina a uno de los primos. El niño perdió más de 6 kilos de peso. Pero la excitación científica no duró mucho. El defecto genético que sufrían estos niños era muy raro. De hecho, la mayoría de los obesos tienen grandes cantidades de leptina. Pero aunque la leptina no resultó ser el remedio mágico para la obesidad, sí fue el primer eslabón de una cadena de investigaciones que están desvelando el mecanismo que controla nuestro apetito. Varios equipos de investigación de todo el mundo estudiamos a niños extremadamente obesos con la esperanza de que en el caso de que no tuvieran carencia de leptina, pudiéramos encontrar defectos en el funcionamiento del mismo si estudiábamos esta hormona en profundidad. Las pruebas y experimentos continuaron. Con 2 años, Alina pesaba tanto que sus piernas empezaban a combarse debido a su peso. Y siempre tenía hambre. Con 4 años se había convertido en una niña obesa. Los médicos sabían que no carecía de leptina. Y sin embargo, la profesora Gruta sentía que a aquella niña le ocurría algo. Nos dimos cuenta de que estaba ganando peso. Cada vez pesaba más. Cada 3 meses ganaba muchísimo peso. Cuando poníamos la mesa en casa e intentábamos comer con normalidad, ella comía a toda velocidad. Y tenía tendencia a acumular la comida porque siempre quería más. Sabíamos que tenía que existir algún problema con el apetito de Alina y sus tremendas ganas de comer. Así que nos decidimos a estudiar el origen de su problema. El año pasado la profesora Grutas asistió a una conferencia sobre genética y el apetito de los ratones obesos, celebrada en Estados Unidos. Asistí a la conferencia de Portland
Y fue allí donde oí hablar por primera vez de otro ratón obeso que tenía el pelo de color amarillo-naranja. Parecía que los genes que habían causado que este ratón tuviera el pelo rojo estaban relacionados con su obesidad. También Alina era pelirroja, y como Alina, este ratón tenía grandes cantidades de leptina, pero existía un problema que impedía que la leptina pudiese trabajar. Se trataba de un nuevo y diferente fallo genético y estaba oculto en lo más profundo del hipotálamo. Me senté junto a mi colega Heiko y le dije, he visto un ratón con el pelo amarillo-naranja que está gordo. ¿No podría ser que Alina tuviera un problema genético similar? Así que nos sentamos e intentamos desentrañar este rompecabezas. El equipo de la profesora Grutas descubrió que Alina tenía un defecto genético similar al del ratón del pelo rojo. El descubrimiento de otro gen defectuoso en el sistema de control del apetito significaba que los investigadores estaban empezando a conocer los mecanismos del cerebro que controlan el hambre. El descubrimiento nos alegró. Ahora sabemos que las células de la grasa envían leptina al hipotálamo como una señal para que dejemos de comer. Una vez en el hipotálamo, este mensaje es recogido y enviado a una red integrada de neuronas. Pero basta un gen defectuoso para impedir que ese mensaje pase a la red. Cuando eso ocurre, no se cierra el interruptor de nuestro apetito. Hay muchos genes y muchas conexiones. En todos nosotros, la menor variación en uno de esos genes puede suponer la diferencia entre tener mucho o poco apetito. Es completamente normal que existan personas que nazcan con un apetito más o menos intenso que las demás, y colocadas en determinadas situaciones y en entornos con acceso abundante a la comida, esas personas que nacen con un mayor apetito tienen muchas más probabilidades de convertirse en obesas. Interesante el video de cómo descubrieron a la leptina y de cómo se dieron cuenta que era una hormona fundamental para enviar la sensación de saciedad al cerebro. En esta imagen que estamos viendo en este momento en la pantalla, del lado izquierdo vemos un ratón que tiene un knockout en el gen OV y del lado derecho vemos un ratón que también tiene un knockout en el gen OV, que es el responsable de producir leptina, pero que se le inyecta leptina y vemos cómo ese ratón puede recuperar su peso. Del lado izquierdo el ratón, al no tener leptina, no llega a tener la sensación de saciedad y está consumiendo de forma continua alimento. Y del lado derecho, al inyectar la leptina, evitamos que ese ratón consuma alimento en exceso y evitamos que se le genere obesidad. El mismo caso podemos ver en esta imagen, en donde un niño consume también alimento en exceso por la falta de leptina, se le inyecta leptina y puede llegar a su peso ideal. Cuando se descubrió la leptina, pues la comunidad científica pues estaba muy contenta, pensaron que ya se había encontrado la solución a la obesidad. Pero desafortunadamente esta hipótesis se cayó cuando se dieron cuenta que las personas que sí producen leptina y que son obesas tienen una concentración de leptina todavía más elevada en sangre que las personas que tienen un peso normal. Entonces el fenómeno que ocurre en las personas que tienen obesidad que sí generan leptina es más una resistencia a la leptina parecido a lo que ocurre en los diabéticos tipo 2, en donde la insulina no funciona de forma adecuada. Otras hormonas que son también de relevancia para el control del apetito son la grelina. La grelina es la encargada de generar o de promover un balance de energía positivo, es la encargada de hacer que nos dé hambre, que vayamos a buscar alimentos. De hecho, es la hormona encargada de que no podamos hacer las dietas o que se nos dificulte mucho hacer dietas, porque cuando tenemos un déficit calórico se incrementa muchísimo su concentración. Y trabaja de forma o interactúa mucho con la leptina. Cuando tenemos una concentración alta de grelina, la leptina está muy baja, consumimos alimento, se incrementa la leptina y se envía la sensación de saciedad. Y similar a la leptina, también tenemos el péptido PYY. El péptido PYY es un neurotransmisor también que envía la sensación de saciedad del cerebro y de forma similar a la leptina. Cuando se encuentra una alta concentración de grelina, el péptido PYY se encuentra en baja concentración, consumimos alimento, incrementa el péptido PYY y se envía la sensación de saciedad al cerebro.
Vamos a pasar con el último tema de esta sesión, que es el tema de diabetes. La diabetes es una de las principales enfermedades que se desarrollan cuando una persona es obesa. Forma parte del síndrome metabólico, como lo mencionamos al inicio de la sesión. Es una enfermedad crónica y hereditaria que se caracteriza por una concentración anormalmente elevada de glucosa sanguínea, también conocida como hiperglucemia, y una eliminación de la glucosa en exceso en sangre a través de la orina, que se conoce como glucosuria. Todo esto conduce a anomalías en el metabolismo de carbohidratos, proteínas, grasas. Por eso una persona que tiene diabetes debe de controlar muy bien su alimentación, debe llevar una alimentación con un índice glicémico muy bajo, que sea baja en carbohidratos simples, y debe tener una proporción muy adecuada de vitaminas y minerales en su dieta. También se le conoce como diabetes mellitus a la diabetes y se presentan cuando existen alguna de estas dos características en el humano. Uno, el organismo no produce suficiente insulina, o bien el organismo produce insulina, pero esta insulina no actúa debidamente. Los dos síntomas típicos de la diabetes son la poliuria, es decir, que una persona va constantemente al baño a orinar, son volúmenes muy abundantes de orina. ¿Por qué? Porque los riñones están actuando de forma constante para eliminar ese exceso de glucosa en sangre, y por eso también las personas que tienen diabetes tienden a consumir mucha agua, porque están eliminando constantemente líquidos del organismo. Y la glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina. Como anécdota, en el pasado, cuando no existían los dispositivos médicos, la manera en que los médicos detectaban si una persona tenía diabetes o no era tomando una muestra de sangre y poniéndolo cerca de hormigas. Si las hormigas se acercaban a la sangre, quería decir que esa orina tenía glucosa, entonces quería decir que la persona tenía diabetes. Ya los que eran más atrevidos, pues probaban la orina y si sabía dulce, pues quería decir que la persona era diabética. Estos son los dos investigadores que descubrieron la insulina, que se ganaron el premio Nobel por este gran descubrimiento. Banting y Best descubrieron en 1921 la insulina utilizando como modelo animal al perro. Lo que hicieron fue tomar el páncreas del perro. El perrito desarrolla diabetes por la falta de producción de insulina. La insulina se produce en el páncreas. Hicieron un extracto de las proteínas del páncreas y inyectaban ese extracto al perro, y el perro se recuperó de la diabetes. Se dieron cuenta que en el páncreas se generaba la insulina y posteriormente identificaron cuál era la proteína responsable de esa función biológica, y de esa manera descubrieron a la insulina. La insulina pues es una hormona secretada por las células beta o islotes de Langerhans o islotes pancreáticos. Se produce, como les comenté, en el páncreas. Regula el metabolismo de la glucosa, es la llave, la que permite la entrada de la glucosa en la célula. Participa en la transferencia de glucosa de los espacios extracelulares hacia el interior de la célula, particularmente en células del tejido adiposo y tejido muscular, y se encarga de mantener los niveles de glucosa en sangre adecuados, que son entre 70 y 110 miligramos de glucosa por decilitro de sangre. Estos son los dos tipos de diabetes que existe. Está la diabetes tipo 1, que es la insulinodependiente. Es cuando las personas no producen insulina y tienen que estarse inyectando insulina toda la vida. Y la diabetes tipo 2, que son cuando las personas son insensibles a la insulina, sí la producen, pero no funciona de forma adecuada. Y esta es la que se relaciona con el síndrome metabólico. Las personas obesas son resistentes a la insulina, entonces no pueden asimilarla, no pueden introducir la glucosa en sangre y se genera diabetes. La diabetes tipo 1 es la menos común, ocurre más o menos en el 10% de la población. También se le conoce como diabetes juvenil. Se manifiesta en etapas tempranas de la vida, principalmente por un error del sistema inmune. Llega un virus, ataca el cuerpo y el sistema inmune, por error, elimina a las células del páncreas que generan la insulina, y la persona desarrolla diabetes. Esta persona pues ya se queda imposibilitada de producir insulina y ya de por vida es insulinodependiente. La diabetes tipo 2, como les comento, es la que se relaciona con el síndrome metabólico. Se presenta en personas de cualquier edad, pero principalmente en mayores de 40 años y más a menudo en personas mayores de 55 años. Entre el 85 y el 90% de los casos de diabetes son diabetes tipo 2. Se presenta de manera gradual.
y el 85% de los pacientes tienen obesidad, de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen obesidad al momento de su diagnóstico. La diabetes tipo 2, pues en cierta forma sí se puede controlar si se sigue una alimentación adecuada, si se controla el peso, si se reduce la ingesta de azúcar, si se realiza ejercicio y si se realiza también tratamientos con medicamentos orales que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? En la tipo 1 es una manifestación abrupta de los síntomas. Un niño que, como les comento, elimina por error su sistema inmune las células betas del páncreas que producen la insulina. En ese momento el niño va a empezar a generar diferentes síntomas como cetoacidosis, náuseas, vómitos y somnolencia profunda. Y rápidamente se puede identificar que se puede deber a diabetes tipo 1. En el caso de la diabetes tipo 2, el inicio es gradual, existe la etapa de prediabetes, es gradual y puede pasar inadvertida por espacio de hasta 10 años. Y generalmente lo detectan en los programas preventivos que tiene la Secretaría de Salud, que van y miden glucosa en sangre en ayuna. Y si los niveles son elevados, ya se dan cuenta que la persona tiene diabetes tipo 2. Algunas complicaciones pues muy adversas de la diabetes pues es el daño a las arterias. La diabetes va a generar aterosclerosis, daño a los nervios también. Al tener un exceso de glucosa en la sangre se empiezan a generar costras de glucosa en las arterias y se empieza a generar arteriosclerosis, se empiezan a tapar las arterias y esto conlleva a enfermedades cardiovasculares. Y también las personas con diabetes presentan un mayor riesgo de desarrollar problemas vasculares por precisamente el exceso de glucosa que hay en los vasos sanguíneos, en las arterias, etc. Se causa daño a retinopatía, ceguera, daño al riñón por el exceso de trabajo para poder filtrar la glucosa en sangre, generando insuficiencia renal. El famoso pie diabético también, al tener un exceso de glucosa en sangre, no pueden llegar los factores de defensa del cuerpo a las extremidades del cuerpo. Entonces, cuando una persona tiene alguna herida en el pie, una persona diabética, pues el sistema inmune que produce los compuestos que van a defendernos contra esa infección, pues no llegan a esas extremidades y no hay manera en que la persona pueda sanar esas heridas. Se genera el pie diabético, la gangrena y muchas veces tienen que realizar amputaciones. ¿Cuál es el tratamiento para la diabetes? Para la diabetes tipo 1 solamente es la insulina, no hay otra opción para los que no producen insulina. Y para la diabetes tipo 2 hay algunos compuestos como la carbosa, el miglitol, las antocianidinas, que son compuestos naturales que lo que hacen es inhibir a las enzimas encargadas de degradar a los azúcares complejos en el intestino delgado, por ejemplo, a la alfa-amilasa, a la sacarasa y la maltasa, y de esa manera disminuyen la velocidad de absorción de azúcares simples al torrente sanguíneo. Estos compuestos, como la carbosa que estamos viendo aquí en esta diapositiva, son solamente efectivos cuando la persona lleva una dieta con un índice glicémico bajo, es decir, que no consume una alta cantidad de azúcares simples. Si la persona consume azúcares simples, pues ya están listos para su absorción y estos compuestos pues prácticamente no pueden actuar. Entonces la carbosa lo que hace es inhibir a las enzimas digestivas en el intestino delgado y disminuir la velocidad de absorción de los carbohidratos. Aquí está un poquito sobre el mecanismo de acción. Es una inhibición competitiva, es decir, no inhiben por completo a esta enzima. Es una inhibición parcial. Lo que hace es nada más disminuir la velocidad de degradación de estos carbohidratos complejos. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy, en donde aprendimos sobre el síndrome metabólico, sobre sus principales consecuencias, sobre la diabetes, y la próxima sesión vamos a hablar sobre el tema de las enfermedades cardiovasculares, cómo también el síndrome metabólico conduce o conlleva a la generación de enfermedades cardiovasculares, para ya posteriormente empezar a ver cómo los compuestos nutracéuticos los podemos emplear para la prevención de diferentes tipos de enfermedades crónico-degenerativas.